Hola y bienvenidos a NutriSalud, más allá de los ingredientes, donde buscamos compartir y divulgar los aspectos relacionados con la ciencia y la tecnología de los alimentos. El día de hoy tenemos invitados especiales que nos van a estar platicando sobre el desarrollo de un suplemento alimenticio que formará parte de una serie de entrevistas que vamos a estar compartiendo enfocadas a los proyectos de investigación que se presentarán en el Innovatec 2023. Y bueno, en los últimos años, los suplementos alimenticios han ganado una popularidad cada vez mayor entre la población que busca complementar su alimentación con nutrientes adicionales y mejorar su salud en general. Y bueno, primeramente tenemos de invitado a la estudiante en maestría Daniela de Jesús Sánchez. Bienvenida. Gracias. Es un gusto tenerte aquí. Gracias. Y bueno, primeramente, háblanos un poco del producto que están desarrollando. Sí, mira, el producto ampliamente ya ha sido estudiado anteriormente de lo que es dentro del laboratorio de alimentos funcionales. Uno de los principales ingredientes que se le atribuye para la parte funcional a lo que es este producto es la harina de vaina de mezquite, así como fructanos de agave. Cabe mencionar que también esta formulación está complementada con lo que es una proteína láctea. Entonces, a partir de esto y para efectos de un ensayo clínico, que es el que se está llevando a cabo, esta proteína láctea ha sido sustituida por una proteína vegetal. ¿Por qué? Mira, te explico. La proteína láctea tiene bastantes beneficios, claro. Sin embargo, sabes, tiene un alto costo en el mercado. Entonces, se busca mantener o equilibrar ese costeo al momento de que se le dé al consumidor. Y obviamente, por otro lado, es que nos brinde beneficios de igual forma que la proteína láctea. Es por ello que se introduce la proteína vegetal. Y esta proteína vegetal es a partir de lo que es el chícharo. En cuanto a las propiedades físico-químicas de esta materia prima, es que contiene alrededor del 85% de proteína. Entonces, es una fuente muy importante para poder complementar lo que es este suplemento, ¿no? Aunado a ello, en cuanto a la vaina de mezquite, contiene el 8% de proteína y en este caso también ha sido complementada con fructanos de agave. Recordemos que estos fructanos nos ayudan como fuente probiótico dentro de lo que es nuestro organismo. Y bueno, explíquenos un poco cuál es el proceso de elaboración de este suplemento. Sí, claro. Mira, iniciamos principalmente con el pesaje de todos nuestros ingredientes, obviamente acoplándonos nosotros a la utilización de las buenas prácticas de manufactura que ayuden a cubrir la inocuidad del producto para que este producto llegue al consumidor de una manera inocua, ¿no? Posteriormente del pesaje, seguimos con lo que es el mezclado. Yo creo que una parte fundamental de lo que es también este desarrollo de este suplemento es garantizar la homogeneidad del producto. En este caso lo hacemos por medio del mezclado. Posteriormente viene un pesaje y obviamente un sellado para garantizar toda o cubrir toda la cadena. Y bueno, en este caso, debido a las características que ya nos estuviste mencionando y el día de ayer que estuvimos observando cómo hacían este mezclado de todos los elementos que forman este suplemento alimenticio, es, ¿qué estudios, por ejemplo, de vida de anaquel han hecho o tienen planes de hacerlos? Los polvos contienen un bajo contenido de humedad, lo que logra así evitar la proliferación de microorganismos, de tal forma que se alarga la vida de anaquel. En este caso, haciendo referencia de la norma mexicana 247 de alimentos a base de semillas y harinas y sus mezclas, menciona un límite máximo del 15%. Este suplemento desarrollado contiene un porcentaje de humedad del 7%. Por lo tanto, al ser un producto en polvo, garantizamos la baja proliferación de microorganismos, como previamente te comentaba. Sin embargo, sí es un campo abierto que tenemos ahí y yo creo que hay que cubrir más adelante en las siguientes investigaciones. Sí, es algo que quedaría pendiente. Así es. Muy bien. Este, y bueno, ayer lo vimos, de hecho, en la preparación del suplemento, pues usaron diferentes ingredientes. Y en este caso, ¿cómo lo hicieron para seleccionarlos y por qué? ¿Cuál fue el fundamento de esa selección?
Yo creo que cuando desarrollamos un producto, nosotros como investigadores debemos de estar cumpliendo con dos cuestiones muy importantes, la parte tecnológica y el impacto social. Y mira, la parte tecnológica la podemos cubrir desarrollando una diversidad de productos para los consumidores. Obviamente que cuyos objetivos sean prevenir o coadyuvar o sobrellevar o ciertas enfermedades o patologías, ¿verdad? Y el impacto social que yo considero es utilizar matrices propias de la región. En este caso, el ingrediente estrella, llamémosle así, es la harina de vaina de mezquite. Cabe mencionar que esta matriz igual ha sido ampliamente estudiada dentro de lo que es el cuerpo académico de alimentos funcionales. Entonces, a raíz de esto, se toman en cuenta este tipo de puntos, ¿no? Obtener un producto con características tecnológicas viables y obviamente generar un impacto social benéfico a lo que es la sociedad propia de la región de aquí, el estado de Durango. Sí, y ya también nos comentaste anteriormente un poco de que, bueno, antes el aporte de proteínas era del proteína de leche. De chícharo contiene por cada 100 gramos 85, Ah, ok. 85 gramos de proteína. Ujú. Ah, muy bien. Y bueno, en este caso, ¿en qué proporción utilizan estos ingredientes? Igual como lo comenté al inicio, la mayor parte ocupa lo que es esta proteína. En segundo lugar encontramos la vaina de mezquite. En tercero, fructanos de agave. Y en cuarto, cocoa no alcalina. Y en este caso, bueno, ayer lo veíamos un poco, que son productos, o bueno, la materia prima, la harina de mezquite, ¿dónde la consiguen? Y mira, en mayor cantidad encontramos lo que es la proteína, ¿vale? En segundo lugar encontramos lo que es la harina de mezquite, posteriormente los fructanos de agave y cocoa no alcalina. Cabe hacer mención aquí un paréntesis pequeño que también contiene vitaminas y minerales. Creo que este es una de las partes principales de lo que está enfocado, lo que es el objetivo del proyecto también, la parte clínica, ¿no? Y en este caso, la harina de vaina de mezquite, como anteriormente te comentaba, era revalorizar los productos locales. Este se obtiene a través de se obtiene a través de silvicultores de aquí de Durango. Ok, o sea, es producto local. Así es. Y bueno, en este caso, una pregunta un poco más, no tan técnica. ¿Has probado el suplemento? ¿Has tenido oportunidad de probarlo? Claro que sí, en bastantes ocasiones. Mira, se realizó tanto en base a agua como en leche, ¿no? Resuspender, perdón. Se resuspendió en este caso, pues la que tuvo mejor sabor fue la resuspensión en leche. Posteriormente se llevó a cabo una prueba sensorial explorativa en cuanto para verificar qué sabor era el que más les gustaba. Te platico, se aplicaron 5 sabores, en este caso fue fresa, que son los más comunes, ¿verdad?, que encontramos en el mercado, chocolate, vainilla y coco y nuez. Entonces, pues de estos 5 sabores que colocamos en lo que es esta malteada, el que tuvo mayor puntaje fue fresa. Entonces, ese fue el que se seleccionó y ese fue el que pues se elaboró y el que pues ustedes perdón, vieron en el proceso de elaboración. Ah, muy bien. Entonces, a ti sí te agrada ese sabor que tiene. Sí, fresa sí, bastante. De hecho, pensábamos que iba a generar, yo creo que con mayor puntaje, el sabor de vainilla, Ujú. puesto por el aroma, ¿verdad? Yo creo que entre aroma y sabor, pues como que, este me gusta más. Pero pues de acuerdo a la escala hedónica que aplicamos, de 7 puntos, el que mayor obtuvo puntaje fue el de fresa. Bueno, muy bien. Eso es bastante puntual sobre el tipo de sabores que pueden llegar a tener, porque muchas veces no consumimos ciertos suplementos porque no nos gusta el sabor. Entonces sí es un aspecto que se tiene que estar cuidando para que la población lo consuma realmente. Y bueno, muchas gracias por venir y por dejar que te entrevistemos para conocer más del trabajo que estás haciendo. Muchísimas gracias. Ahora tenemos con nosotros al maestro en ciencias Carlos Salas. Bienvenido. Y bueno, es un gusto tenerte aquí.
Pues qué tal, muchísimas gracias por la invitación. Me complace estar aquí, compartir contigo y con tu público. En realidad, pues bueno, es importante dar estos espacios para la ciencia. Es también importante, pues bueno, generar un poquito de difusión sobre lo que estamos haciendo en distintas instituciones, en este caso específicamente entre el Laboratorio de Alimentos Funcionales, el Laboratorio de Química de Productos Naturales, de la Unidad de Posgrado, Investigación y Desarrollo Tecnológico del Tecnológico de Durango. Y bueno, para iniciar todo esto, ¿cómo te empezaste a involucrar en este proyecto? Bueno, inicialmente había trabajado durante el desarrollo de mi maestría en el área de alimentos funcionales, la parte de nutracéuticos, primeramente con infusiones y extractos de cafeto y posteriormente con infusiones y fermentados de quercus con balata. Desde ahí, pues bueno, nace mi interés por el desarrollo no solamente de nutracéuticos o alimentos funcionales, sino incluso por el diseño del suplemento de alimentos. Tuve, pues bueno, la grata invitación de parte de la doctora Nuria Rocha y del doctor José Alberto Gallegos para participar como parte de un proyecto que inicialmente llevaba el nombre de Mescoinen, que hoy día, pues bueno, involucra el desarrollo de mayor cantidad de suplementos alimenticios, ya con nombres más variados y con públicos más variados. Entonces, pues bueno, un agradecimiento a ambos doctores, que pues bueno, que si bien pues bueno, estamos buscando tener un equipo multidisciplinario, desde el punto de vista químico, desde el punto de vista biológico, de la parte clínica, la parte nutricional, que pues bueno, soy nutriólogo de formación disciplinar, entonces mezclar la parte del conocimiento en alimentos funcionales, la parte del conocimiento ingenieril y el desarrollo tecnológico de nuevos productos y finalmente pues bueno, el enfoque tanto nutricional, clínico que le estamos buscando dar, fue así como llegué finalmente a la parte con el desarrollo de estos productos. Y bueno, en este caso, ¿cuáles son los principales beneficios para la salud que ofrece este producto? Y, por ejemplo, ¿a qué personas va recomendado? Bueno, primeramente tenemos que considerar algo. La parte de suplementos alimenticios se enfoca en complementar o suplementar justamente algunas de las necesidades nutricionales de los consumidores, que finalmente, pues bueno, es población humana. Importante también aclarar que pues se busca diseñar productos no con el fin de satisfacer una única necesidad, sino con el fin de complementar distintas necesidades. El producto eh, está formulado a base principalmente de proteína aislada de chícharo, que en este caso pues bueno, es una fuente de proteína de alto valor biológico, pero que adicionalmente tenemos algunos beneficios agregados, algunos enfocados en la parte del sector salud, principalmente por el hecho de que es una proteína pues prácticamente libre de grasa, algo que pues bueno, la población, si bien en México sí se consume una alta cantidad de proteína, muy poca de la cantidad que se consume es baja en grasa. Entonces, ese sería uno de los sectores de la población que podríamos estar atacando o de las problemáticas de la población. El segundo, estamos incluyendo no solamente un suplemento que es rico en proteína, como son la mayor parte de los suplementos que se encuentran en el mercado, sino que es un suplemento que se encuentra balanceado nutricionalmente. Me explico. Tiene aparte de la fuente de proteína, tiene una fuente de carbohidratos complejos, en este caso es harina de avena de mezquite, que aparte de proporcionar los carbohidratos complejos, le estamos dando valor a un producto que normalmente se utiliza para fines maderables y que termina por desperdiciarse su vaina. Y pues bueno, en el caso de la vaina que encontramos en el territorio duranguense, tal vez no es tan alta en proteína como la encontrada en algunos otros estados de la República, pero sí es muy rica en galactomananos o fuente o carbohidratos complejos que son pues, básicamente una fuente de prebióticos que tienen otros beneficios adicionales para la salud. Se encuentra también, pues bueno, incluimos otras fuentes de fibra como son la inulina de agave, y finalmente, bueno, está adicionada con vitaminas y minerales que pues, buscan satisfacer las necesidades de micronutrientes que normalmente no se cumplen por parte del consumidor mexicano. Entre ellos el magnesio, que es bastante importante tanto para la parte de la salud ósea como para la salud intestinal. Entonces, estamos buscando abarcar distintos aspectos, pero básicamente por el perfil nutricional que tiene el suplemento, estamos enfocándonos en población adulta, que pues, bueno, es deficiente en algunos micronutrientes, como algunas vitaminas y minerales, que necesitan fuente de proteína que sea baja en grasa, que tenga un alto valor biológico y que adicionalmente, pues bueno, estamos proporcionando fuentes de probióticos y carbohidratos de alta calidad, que por su composición tienen aparte de una carga glicémica baja, un sabor rico, que son aceptables por el consumidor y que son versátiles, que de la misma manera que te puedes tú realizar un batido con él, puedes realizar otras preparaciones como
estos productos sobrenochados, como le dicen en algunas partes de Sudamérica, como en Argentina. Nosotros, bueno, estando cercanos a Norteamérica, les llegamos a conocer como overnights, y que básicamente llegan a eso, a complementar y a suplementar la alimentación del mexicano, y que nosotros estamos dando un enfoque especialmente en personas entre los 20 hasta los 40 años, pero que de igual manera son seguros para su consumo por poblaciones más jóvenes o de mayor edad. Muy bien. Y bueno, en este caso a nosotros nos habían comentado que parte de esto también estaba enfocado un poco en las personas que tienen o sufren de osteopenia. ¿Qué podrías comentarnos sobre eso? Bueno, sí, justamente. Eh, si bien en este momento dentro de nuestros productos todavía no añadimos algunos probióticos que están recomendados para el tratamiento de la osteopenia, es importante mencionar algo. No solamente en la población mayor a los 40 años, sino incluso desde jóvenes estamos observando que la población en México está empezando a padecer osteopenia. Es decir, la densidad ósea está por debajo del nivel óptimo que deberían tener, y de no tratarse de manera temprana pueden llegar a padecer este tipo de personas, posteriormente osteoporosis y consecuentemente un riesgo mayor de fracturas, que sería incluso de mayor relevancia cuando ya eres un adulto mayor. Entonces, es mejor tratarlo de manera temprana, que nos incluye nuestro mercado target, que son las personas jóvenes entre 20 y 40 años. Y muchas veces la dieta del mexicano es deficiente, como te mencionaba previamente, en magnesio, pero también es deficiente en vitamina D, inclusive en calcio. El producto se encuentra suplementado tanto con calcio, magnesio, vitamina D, y es una fuente de carbohidratos complejos que sirven como alimento para el microbiota intestinal. De esa manera, pues bueno, nosotros estamos buscando que los pacientes estén teniendo mejoras en su densidad ósea. Actualmente nos encontramos realizando un estudio de intervención con eh, una previa autorización de un comité de ética en investigación. Y bueno, lo que hemos estado observando de manera preliminar es que varios de nuestros pacientes que han estado consumiendo el producto están teniendo mejoras en la densidad ósea. Incluso, pues bueno, ya saliendo del estado de osteopenia o mejorando con respecto a la escala de los T-score, que es la forma en la cual se clasifica tanto la osteopenia como la osteoporosis. Por lo tanto, pues bueno, estamos atribuyéndole de manera preliminar beneficios por esta parte. Ah, muy bien. Y bueno, en este caso, ¿cómo ustedes han desarrollado o han formulado este suplemento específicamente en cómo se debe de consumir? Bueno, la forma de consumirlo preferentemente, como estamos añadiendo algunas vitaminas y minerales, es que se consume en frío. El producto es aceptable y por su formulación, donde, pues bueno, es estable al momento de mezclarse, originalmente había pensado como una especie de batido o base para malteada. Por las características que tiene el producto, se puede consumir simplemente mezclándolo con leche o con agua. Se puede consumir también mezclándolo con hielo, y adquiere buenas características. Hay otras formas de consumirlo. Te mencionaba de momento el producto con overnights, que bueno, consiste básicamente en colocar una ración del producto con algún otro tipo de productos, como pueden ser un poco de avena, alguna fruta y yogurt, y dejarlo reposar durante toda la noche. Entonces, es parte de la forma en la cual lo puede consumir la persona interesada. Y como te mencionaba, las malteadas pueden realizarse con hielo, pueden realizarse con leche, con una base en agua, pero adicionalmente se puede agregar eh, fruta, se puede agregar un poco de avena, otras fuentes de carbohidratos, y que finalmente, pues bueno, es necesario que que el consumidor lo lleve de la mano preferentemente con su nutriólogo o con el personal de salud con el cual esté llevando algún tipo de seguimiento en el caso de que padezca una enfermedad, para que se adecue de la mejor manera a su dieta. Si no, de cualquier manera, pues bueno, por la cantidad, por porción que nosotros estamos recomendando, que varía entre los 15 y los 30 gramos, eh, puede complementarse fácilmente con frutas, con lácteos y con otras fuentes de carbohidratos, sin exceder las recomendaciones para el consumo dietético. Ah, muy bien. Y bueno, en este caso, tú me has mencionado que ya iniciaron ciertos estudios clínicos. Y en este caso, ¿cuánto tiempo les ha llevado observar resultados? Bueno, inicialmente ahorita contamos ya con los primeros pacientes que forman parte de este periodo clínico, y en todos los casos estamos observando que al mes de intervención ya hay mejoras en la densidad ósea.
También, bueno, algunos pacientes lo que han reportado es que tienen mejoras en la sensación de saciedad, es decir, al momento de que consumen el suplemento de diversas formas, la mayoría lo están consumiendo en forma de batido, pero en cualquiera de las formas que lo consumen han reportado que tienen una sensación de saciedad tras consumirlo, que tienen poca hambre al paso de las horas después de haber tomado la malteada con o sin acompañamiento de otros alimentos. Por lo tanto, pues bueno, son parte de los resultados que ya se están reflejando. Y esperemos que, pues bueno, el periodo de intervención, que es, en este caso es de 2 meses, al segundo punto de corte y corte final, que son los 2 meses, tengamos incluso mejores resultados de los ya reportados. Muy bien. Y bueno, en este caso sabemos que para llegar a este proceso o a este punto de la investigación se necesitan hacer múltiples estudios previos. No es tan bueno, a menos que me corrijas, no es tan fácil iniciar de que hoy voy a empezar un estudio clínico. Se necesitan llevar o cumplir con ciertas directrices. Y en este caso, ¿qué estudios previos antes del clínico que ahorita están desarrollando se han llevado a cabo con este suplemento? Mira, principalmente cuando estamos trabajando con matrices alimentarias es importante mencionar que aquellas matrices alimentarias que ya han sido previamente estudiadas y que son seguras para su consumo no requieren estudios previos. En nuestro caso contamos como parte de la formulación con infusiones de encino, así como con harina de vaina de mezquite. En esos casos se llevaron a cabo ciertos estudios previos, no solamente para garantizar que sean seguros, sino también para garantizar que tengan efectos asociados a su consumo. Dentro de los estudios asociados a la harina de vaina de mezquite, previamente se estuvo realizando mediciones de algunos parámetros como son la cantidad de ácido fítico, otros ácidos orgánicos considerados como antinutricios, así como la actividad que tienen estos para inhibir ciertas enzimas, como pueden ser la tripsina, que pueden afectar pues, bueno, procesos como la digestión y la absorción de nutrientes. Tras realizar estos estudios, posteriormente nosotros realizamos ya estudios para observar qué tipos de efectos benéficos se tienen. En este caso son pruebas tanto antioxidantes como antiinflamatorias que son realizadas a nivel laboratorio, nosotros le llamamos in vitro, con la finalidad de observar qué tipos de efectos benéficos tienen y más o menos a qué dosis. Esto con la finalidad de determinar en qué cantidades o en qué proporciones se van a proporcionar como parte del suplemento. También adicionalmente, pues bueno, se realizan algunas otras pruebas como son microbiológicas para garantizar que sean seguras para el consumo. Y pues bueno, en algunos casos es necesario realizar estudios previamente tanto en células como en animales. En este caso, pues bueno, se contaban ya con estos estudios tanto a nivel de células como en animales para garantizar que nuestras fuentes adicionales, que son los extractos acuosos de encino, como lo son la harina de vaina de mezquite, eran seguras para su consumo y poder transpolarlo para estudios en humanos. Muy bien. En este caso, bueno, ya estuviste hablando de los diferentes estudios que llevaron a cabo. ¿No observaron en este caso algunos efectos secundarios que pudieran ligarse al consumo, por ejemplo, de la harina de mezquite o... No encontramos ninguno de los efectos, justamente pues bueno, por el proceso de preparación de la propia harina de vaina de mezquite y en las dosis en las cuales se estuvo estudiando no se encontraron efectos secundarios y asociados. En el caso del encino tampoco, inclusive pues bueno, se llegaron a hacer estudios de toxicidad a nivel crónico, subcrónico y agudo, y en el caso de las dosis agudas que fueron macrodosis, no se encontraron efectos adversos reportados. Esto pues bueno, nos garantiza que pues, pueda ser consumido por los pacientes sin que tengan ellos efectos adversos asociados. El producto, pues bueno, contiene una dosis recomendada. Como te mencionaba, nosotros lo estamos manejando entre los 15 y los 30 gramos. Lo recomendable es que, pues bueno, los 30 gramos sea el tope diario para su consumo. Esto con la finalidad de que el suplemento no solamente sea seguro para su consumo, sino que no reemplace la alimentación como principal fuente de nutrientes en los pacientes. Y lo segundo, pues bueno, o sea, nuestras dosis nos garantizan que se tengan efectos positivos, pero sin exceder dosis, considerando que, pues bueno, también tenemos otras fuentes, por ejemplo, de compuestos fenólicos en frutas y vegetales que consumen las personas diariamente. Sí, bueno, muchas gracias, Carlos, por venir y responder todas nuestras dudas referente a este suplemento que están desarrollando. Y bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto saludar también a tu audiencia. Y bueno, a continuación tenemos a la médico pasante del Servicio Social, Julieta Durán, que en este caso nos estará hablando sobre todo este proceso que está
de los análisis clínicos que se están haciendo del producto y cuál es la relación que hay en este caso con la osteopenia. Es un gusto tenerte. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, primeramente, en este caso, desde tu perspectiva, ¿qué papel juegan los ingredientes, en este caso en la salud ósea, y cómo se espera que este suplemento pueda beneficiar a los pacientes con osteopenia? Ok, bueno, pues para empezar, la osteopenia no es una enfermedad, es una condición. Esta condición, ¿a qué nos lleva? A que tengamos un déficit de minerales en nuestros huesos, ¿sí? Estamos hablando de calcio y de fosfato. Entonces, ya tenemos eso, ¿no? Que es una osteopenia. Bueno, este suplemento lo que tiene es que está fortalecido con minerales y vitaminas, ¿sí? Además de proteínas, una proteína de origen vegetal, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace estos ingredientes? Bueno, así como te mencionaba que contiene proteínas y minerales, pues básicamente eso es lo que conforma a un hueso, ¿sí? Está conformado por proteínas tanto colágenas como no colágenas, ¿sí? Y bueno, pues de ahí viene que pueda ayudar a favorecer estos huesitos con una osteopenia, ¿sí? Que se les está ayudando tanto con proteínas para su mantenimiento como con minerales para su mineralización y sean huesos fuertes. Muy bien. Y bueno, actualmente nos mencionaron que se está llevando a cabo un ensayo in vivo. Entonces, en este caso, ¿en qué etapa se encuentra el estudio? Bueno, este estudio seguimos todavía en reclutamiento, pero ya inició, o sea, ya tenemos pacientes que van ya cerca a su segundo mes de haber iniciado. Dura 2 meses el estudio, ¿sí? Durante los 2 meses el paciente consume el suplemento, no todos los días, a la hora que ellos deseen. Se trata de que este suplemento se integre a la dieta, ¿sí? No es una comida específica, sino se integra al desayuno, a la cena, a la comida que ellos quieran y los días que quieran, siempre y cuando se consuma 5 días. Entonces, seguimos todavía reclutando, nos faltan algunas personas para poder terminar el reclutamiento, pero ya estamos viendo pacientes que lo están consumiendo. Dentro de resultados, sí, ya se ha visto mejoría en aquellos pacientes. Aquí hay que recalcar mucho que son pacientes que son jóvenes. Entonces, estos pacientes que ya tienen una osteopenia, e incluso algunos con osteoporosis, que la osteoporosis sí es una enfermedad, ya se está viendo mejoría clínica en ellos. Eso es muy interesante también de observar y bueno, en este caso, ¿su estudio se está enfocando más bien en jóvenes que sufren de osteopenia o no importa la edad? No, sí importa la edad. Estamos reclutando personas de 18 a 40 años, ¿sí? Son personas jóvenes las que se están reclutando. Y bueno, nos mencionabas que este suplemento se espera que se agregue o se vaya añadiendo en la alimentación diaria de las personas. En este caso, ¿tú cómo recomiendas que se haga esta adición? Bueno, para no tener ningún problema de algún sesgo, se trata de incluir en la dieta normal. O sea, que no se haya ningún consumo extra, es decir, si yo en las mañanas desayuno un cereal, pues tratar de incluirlo ahí, ¿sale? Si desayuno un licuado, un yogur, incluirlo ahí. ¿Para qué? Para realmente ver cuáles son los efectos. ¿Por qué? Porque las personas ya llegan con una osteopenia y siguen consumiendo su misma dieta, ¿sí? O sea, tratamos de ver el cambio sin modificar nada, o sea, solamente que se consuma para ver qué es lo que está favoreciendo. Ujú. Sí, te comento, ya tuve algunos pacientes que hasta incluso están bajando de peso. Se me hace muy padre. ¿Por qué? Porque por el hecho de ser proteína, la proteína aumenta un poquito más el músculo y te ayuda a disminuir un poquito la grasa. Entonces, sí estamos ahí tratando de incluirlo en la dieta para que no haya algún otro efecto en cuanto a que sea una comida exclusiva, ¿verdad? Ujú.
Y bueno, en este caso, ¿cómo se realizó la selección de los participantes para este estudio? Bueno, estamos reclutando personas no diabéticas para poder realizar el índice glucémico y la carga glucémica del suplemento. Por obvias razones, durante el reclutamiento, para poder determinar que una persona tenga osteopenia, se tienen que hacer estudios de imagen, ¿no? Que conllevan a un poco de radiación. Esta radiación es mínima, 10 veces menos a una radiografía. El estudio es una densitometría. Por lo tanto, pues tratamos de excluir, de hecho se excluyen a las mujeres embarazadas, y realmente pues es eso, pacientes no diabéticos, no embarazadas y con ese rango de edad de 18 a 40 años. También tratamos de incluir algunos otros requisitos, pero son realmente como que tengan disposición de tiempo, y que realmente tengan ganas de participar. Y bueno, en este caso, por ejemplo, ya que se está llevando a cabo el estudio, tú ya nos mencionaste que ya hay personas que ya están consumiendo el suplemento y que ya se ha visto mejoría. ¿Cómo evalúan esto? Igual por estudio de imagen, vamos viendo el equipo, es un equipo DEXA, es, tiene densitometría y análisis de composición corporal. La densitometría es exclusiva para ver la densidad mineral ósea, ¿sí? Entonces ahí nos estamos dando cuenta si realmente está habiendo una mejoría o pues los pacientes se mantienen igual. Entonces por medio de ese estudio. Se van a hacer como un control al principio, en el tiempo cero, al mes y a los 2 meses. Muy bien. Y bueno, en este caso, ¿han tenido en cuenta o han visto que la existencia de algún otro estudio que haya comparado, por ejemplo, resultados de otro suplemento alimenticio y a lo mejor uno que por las características o los ingredientes que tiene el que ustedes formularon, que haya diferencias o... Bueno, en cuanto a la proteína de chícharo, sí hay estudios, pero no referentes hacia una densidad mineral ósea. Hay estudios hacia el músculo. ¿Por qué? Porque como es una proteína, pues tratan de verificar que haya un crecimiento muscular, que favorezca la respuesta inmune, que disminuya el daño después de un ejercicio en aquellos deportistas de alto rendimiento. Entonces, hay estudios respecto a los ingredientes para masa muscular. Lo que nosotros estamos haciendo es innovando en el área de nuestros huesos, ¿sí? No hay estudios que sean exclusivos para una osteopenia u osteoporosis con lo que estamos manejando. Entonces es donde ahí estamos tratando de innovar un poco. Muy bien. Y bueno, en este caso nos trajiste una bolsita con el producto. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Bueno, respecto a esta bolsa de suplementos, se llama Mescoinenchi. Es una proteína de origen vegetal, de chícharo. Tiene algunos otros ingredientes como harina de vaina de mezquite, minerales, vitaminas, agavinas. Este suplemento lo traje, tiene aquí su cucharita medidora. Nosotros lo recomendamos en una dosis muy bajita, que es de 2 cucharadas al día, que son 30 gramos. Cada 100 gramos de este suplemento pues nos aportan 300 calorías. Entonces en los 30 gramos estamos consumiendo muy poquitas calorías. Y sobre todo eso, tratamos de que las dosis diarias que se están consumiendo sean un poquito menos a las recomendadas diarias, por lo mismo de que no tenemos un control en la dieta, ¿sí? Okay. Entonces, este es nuestro suplemento. A mí en lo personal, pues sí, me gustó mucho y cada paladar es diferente. Entonces, todos nuestros participantes los consumen de forma diferente, pero pues sí ha tenido resultados muy favorables.
Eso es muy bueno. Y también el hecho de la presentación que se diseñó para este suplemento también es bastante funcional porque es fácil explicarle, bueno, nada más Sí. vas a consumir Dos dos cucharadas al que ya día. trae La cucharita la menor. cuchara incluida, entonces eso está muy práctico, la verdad. Y en este caso, bueno, una vez terminando los estudios que ahorita están haciendo, ¿ustedes planean realizar más ensayos clínicos en un futuro, tal Sí. vez para limitar aún más el grupo de personas al Sí. que va dirigido el producto? ¿O? Sí, claro. Bueno, se piensa a futuro tratar de desarrollar alguno que sea indicado para personas diabéticas, ¿sí? Ok. Entonces, hasta ahorita es lo que he escuchado, que sí se va a tratar de realizar algún producto que puedan consumirlo. También personas ya con una osteoporosis, mujeres de edad avanzada, personas diabéticas, mujeres embarazadas. Pero pues ahorita vamos viendo los primeros resultados. Nuestra población es una población aparentemente sana, entonces pues se va a ver en el futuro si se puede desarrollar para aquellas personas diabéticas embarazadas, ya con una osteoporosis. Sí, la verdad es muy interesante lo que nos has venido a platicar el día de hoy y te agradecemos mucho el tiempo que te diste para Muchas venir gracias. a platicar con nosotros y muchas gracias por venir. No, al contrario, a ustedes, gracias por la invitación. Muy bien. Y bueno, ahora tenemos con nosotros al doctor José Gallegos Infante. Y bueno, que es la persona que dirige este proyecto. Y es bienvenido, doctor. Es un gusto tenerlo con nosotros. Y bueno, ya estuvimos hablando con sus alumnos un poco sobre el desarrollo de este producto, pero aún así quisiéramos saber, en este caso, qué motivó la investigación y el desarrollo de este suplemento. Muchas gracias por la invitación y pues vamos a platicar un poquito acerca del proyecto y cómo nace este proyecto. Y nace a partir de una necesidad que poco a poco fue llegando a nosotros, a partir de la sociedad y en este caso de la población. Fundamentalmente nos empezamos a dar cuenta de que llegaban a nosotros cada vez más casos, inclusive muy cercanos, de personas que padecen un problema conocido como osteopenia. Este padecimiento ha sido reconocido por muchos años eh, en toda la población, fundamentalmente en mujeres, pre y posmenopáusicas. Pero, curiosamente, empezamos a notar cosas que estaban un poco alejadas de lo que tradicionalmente se conocía, básicamente, y para decirlo muy fácilmente, la aparición de osteopenia en jóvenes, lo cual no es común. De hecho, no debería de ser común. Y que además la tasa de aparición estaba mostrada de igual manera tanto en hombres como en mujeres. Es decir, algo está ocurriendo en nuestra población, en ese grupo etario, en ese grupo de edad de población, que por diversas causas que aún no logramos identificar, está provocando la aparición de la osteopenia. Y entonces, mientras se investigan las causas, tenemos también que tratar de resolver ese problema. Y la resolución de ese problema es tratar de desarrollar un producto que sea atractivo para ese grupo de población. Y por ahí empieza a surgir el proyecto. Sí, es muy interesante y creo que es una problemática que poco a poco empieza a surgir y es importante empezar a buscar nuevos productos que ayuden a resolver o a mitigar un poco estas convalecencias. Y bueno, en este caso, ¿qué expectativas tienen en el producto? Son dos, básicamente. La primera es, por supuesto, que ayude a revertir los problemas de osteopenia y que, por lo tanto, no transite hacia osteoporosis. Eso es lo más importante. Pero, por otro lado, también requerimos otra cosa, y es que lo que estamos desarrollando no es un fármaco y, por lo tanto, tiene que tener características agradables para el consumidor. Sí, tiene que resolver o ayudarnos a resolver el problema, pero también tiene que saber bien. Sí, definitivamente. Sí. Entonces, esas son las dos expectativas que tenemos. Sí.
Y creo que conforme se vaya trabajando y con todos los conocimientos que en este caso hemos visto y abordado con las diferentes personas que hemos entrevistado, pues se hace este equipo de trabajo que pueda lograr este objetivo. Y bueno, en este caso, ¿cuáles son los planes a futuro que ahorita están manejando para el producto? Quisiera añadir un detalle adicional que, si bien no es una expectativa, puede ayudar también, o incluso puede considerarse como una tercera expectativa antes de responder esta pregunta. Y es que estamos también tratando de revalorizar algunos productos que en el devenir del tiempo fueron cada vez menos utilizados, y específicamente al mezquite. El mezquite tiene muchas propiedades, entre ellas es un árbol que está adaptado a las condiciones del semidesierto, es decir, no requiere agua prácticamente. Claro, tiene que tener algo de agua, pero no en cantidades grandes. Pero no solamente eso, también es extraordinario fijador de nitrógeno, lo cual provoca que los suelos que están erosionados puedan volver a regenerarse. Y eso lo saben nuestros campesinos desde hace muchos años. Entonces, tener una milpa con líneas de mezquite les ayuda a regenerar el suelo, pero además otra cosa bien importante, y es que la cantidad de aire o las ventiscas que se dan en estas condiciones también se ven minimizados, sus efectos dañinos, por la presencia de estos mezquites. Entonces es un ecosistema muy interesante, y además hay que recordar que muchos de las vainas de mezquite en nuestra población original eran utilizadas como fuente de alimentación. Eso se ha ido perdiendo con el tiempo, pero son muy ricas. Al ser una leguminosa tiene muchas características, y el emplear esto en un producto como el que estamos desarrollando también tiene cosas importantes e interesantes para poder implementarse. Entonces creo que eso era importante en la pregunta anterior. Sí, y bueno, algo que hemos visto nosotros como estudiantes de maestría que estamos trabajando en este proyecto del canal de YouTube en general, y que se nos ha hecho hincapié, es en la recuperación de ciertos saberes antiguos. Entonces es muy importante saber que muchas de las cosas que a lo mejor nuestros antepasados hacían, o de alimentos que consumían, que a lo mejor ya con el paso del tiempo hemos perdido esa cultura, que realmente había una razón por la cual lo hacíamos. Entonces es muy importante todos estos proyectos o productos que se empiezan a desarrollar y que empiezan a salir de la maestría de alimentos funcionales, que retoman ese conocimiento y nos explican cómo funcionan y nos hacen hincapié en que es importante consumirlos, y también es importante tener en cuenta las dosis, en toda esa educación que debe de haber. Entonces es muy importante todo el trabajo que también están desarrollando. Entonces, ¿cuál sería como su plan a futuro con el proyecto? Y entonces justo en ese sentido es, por un lado, que efectivamente demostremos que sí funciona, que efectivamente logremos revalorizar algunos de los productos que se encuentran disponibles en la región y que por diversas circunstancias han sido menospreciados, subutilizados, entre otras cosas, y por supuesto ir incrementando algunos de los problemas que se pueden llegar a presentar, entre ellos cómo lograr que el producto sea más atractivo, ¿sí? Cómo lograr un producto que tenga ciertas características dirigidas a un mercado en crecimiento, como el mercado vegano, entre otras cosas. Que son cosas que uno debe de tomar en cuenta para que realmente sea utilizado por la población. Exactamente. Bueno, muchas gracias, doctor. No, al contrario, muchas gracias. Gracias por venir y compartirnos un poco del conocimiento que tiene, y también de pues dejarnos ir, ver cómo se hizo el proceso el día de ayer. Entonces lo agradecemos también mucho. Muchas gracias.